las cadenas no me dejaban irme para otro lado. Cuando me di cuenta de dónde estaba, empecé a gritar como, ¿qué estoy haciendo acá? No me funcionó mi plan de arrepentirme a tiempo. Después de preguntarme a dónde estaba, de la nada apareció una luz blanca, muy, muy, muy fuerte. Es un blanco, no puedo describirlo con algo que haya visto en la tierra. Pero esta luz empezó a ser más fuerte y empezó a tomar la forma de un ser humano. Y esta luz, aparte de irradiar vida, irradiaba poder. Pero yo sabía de que no era un poder que te va a destruir, sino era un poder bueno. Y lo más interesante era que venía hacia donde yo estaba, esa luz. Y se acercó mucho a mí. Cuando él se acercó a mí, las cadenas por sí solas se cayeron. Nadie les tuvo que decir nada, solo se cayeron y me soltaron. Después de unos par de segundos de silencio, él me dijo, Claudia, ven, te voy a dar una vuelta por el infierno. Me llamo Claudia Margarita de Eras Guzmán, soy de San Salvador, El Salvador, aquí crecí y nací. Uh-huh. Claudia, ¿creciste en una familia religiosa? ¿Creciste en el cristianismo? Sí, mi familia ha sido católica por generaciones, así que sí vengo de una familia muy religiosa, de las familias que ponen sus cuadros, sus cosas muy, muy católicas en las paredes, así que sí. Ok. ¿Puedes darnos un poquito de tu historia antes de Cristo? Claro. Para que tenga un poquito de sentido mi historia, me gustaría empezar incluso desde antes que nací, si se puede. Sí, démosle. Ok, entonces, mi mamá y mi papá se casaron, ella estando muy joven. Ella se casó, ella era una muchacha algo rebelde cuando se casó. Ella quería solamente salir de casa, quería hacer su vida y quería solamente estar fuera del alcance de los papás. Entonces, cuando vio la oportunidad de casarse con mi papá, lo hizo. Se casó a los 18 años, creo que tenía. Y no lo hizo tanto por amor, sino por salir de casa. Entonces, obviamente las cosas no funcionaron como hubieran querido que funcionaran. Mi mamá, al tiempo bueno, primero nació mi hermana, tengo una hermana mayor. Ella fue producto de un embarazo no deseado. Y después, a los 3 años, yo nací. Tampoco no fui planeada, solo fue como un error, me dijeron ellos. Entonces, después cuando yo nací, mi mamá se acompañó con otro hombre y nos dejó. Yo tenía meses de haber nacido y se fue con esta otra persona y nos abandonó completamente. En ese entonces, la custodia quedó 50-50 para mis papás. Y había momentos que mi mamá, más que todo mi papá era el que más nos cuidaba. Él nos daba la casa, nos daba todo. Pero mi mamá cuando nos iba a traer, tengo muy pocos recuerdos de mi mamá cuando estaba pequeña. Me decían de que cuando ella me iba a traer a mí, se iba a bares conmigo. Ella me tenía chineando, me tenía en brazos y ella estaba bebiendo y todo eso. Entonces, cuando mi papá se dio cuenta de todo eso, pidió custodia completa de mi hermana y de mí, y mi mamá tenía permiso de tener visitas supervisadas con nosotras. Entonces, cuando ya tengo uso de memoria, creo que solo la vi 2 veces que llegó a mi casa. Pero yo no sabía nada, ¿verdad? Entonces, para mí solo era, yo no sabía qué había hecho, yo le había hecho a mi mamá para que no la viera. Entonces, me crecí con esa pregunta, que qué le había hecho a mi mamá. Bueno, la última vez que llegó con unos regalos y esa fue la última vez que la vimos. Crecí con muchas preguntas, crecí con enojo, crecí con amargura en mi corazón. Me empecé a ser muy rebelde. A todo lo que me decían, me aconsejaban, le decía que no. Terminaba haciendo algo completamente diferente a lo que me decían. Pasaba solo en la calle jugando. Perdía mi tiempo. Y cuando mi papá quería quería lo mejor para mí, yo solo era lo contrario. Solo era, no, voy a hacer las cosas a mi manera, era respondona y todo eso. Entonces, lo que pasó con mi mamá, yo siento que eso brotó esa actitud en mí, esa forma de ser. Y crecí con bastante enojo. También explotaba rapidísimo. Entonces, cuando ya tuve la edad, ya era adolescente,
me hice muy curiosa. Empecé a preguntar más, empecé a indagar más de por qué mi mamá se había ido. Entonces, yo tenía la sospecha de que mi hermana sabía de la razón por qué se había ido ella, y entonces ella me contó, mira, las cosas pasaron así, y mi mamá no quería a mi papá, al punto de que ella se quería alejar de nosotros y quería quedarse con todo, la casa y todo de mi papá. Mandó a otra persona que le disparara a mi papá para que él muriera. Yo todo eso no lo sabía, estaba pequeña. Entonces, cuando yo me empecé a enterar de esas cosas, empecé a tener más enojos. Ya no tenía esa necesidad de ver a mi mamá o por qué se había ido, sino que empecé a tener mucho rencor hacia ella. Empecé a ser más rebelde todavía, hacía las cosas a mi manera. Y empezó de la adolescencia a la juventud, empecé a ser una persona que no se aguantaba. Ya saliendo del bachillerato, tuve amistades que me decían, mira, tenés la oportunidad de tu vida de irte de acá, y a través de esta persona yo logré conseguir una beca en una universidad fuera del país. Y para mí fue como lo maravilloso, porque era mi oportunidad de solamente irme y hacer lo que quisiera sin la supervisión de nadie. Y con esta persona también aprendí a tomar, a fumar, y empecé a ser aún más rebelde. Pero algo dentro de mí como que quería conocer a Dios, pero no era el tiempo. Solo era como, ahorita voy a hacer lo que todo adolescente quiere hacer y va a divertirse. Y me fui del país, obtuve una beca. Ya estando en este otro país, mi vida cambió completamente. Pasé de nada de pedir permisos, pasé a tener una vida totalmente libre. No tenía ningún supervisor, nada, solamente yo estaba ahí. No conocía a nadie en el país, ni siquiera. Entonces, ya estando en esta universidad, me empecé a influenciar de amistades que también ya vivían una vida bien alocada, y yo me unía a estas personas. Entonces, llegábamos al punto de que ya tomar ya era parte del día a día. Para ese entonces mi papá sí era una persona de muy pocos recursos, entonces lo que él podía me mandaba para comida, para pagarme el hospedaje y todo eso. Entonces, lo que yo empezaba a hacer era que, aparte de pagar el hospedaje, lo que me mandaban de comida lo ocupaba en alcohol. Entonces, llegaba al punto de que dejaba de comer con tal de estar bebiendo. Y en el alcohol encontré, yo le diría que yo en el alcohol encontré el amor de mi vida para ese entonces. Porque me daba todo lo que quería, me daba la felicidad que buscaba, me quitaba todos los dolores que sentía en mi corazón. Y lo malo era que al siguiente día ya era lo mismo, ¿verdad? Entonces, sí, pasamos mucho tiempo en fiestas, era algo de todos los días, como le digo. Era normal llegar a las 8 de la mañana de una fiesta. Empezamos a meternos en drogas también, fumamos marihuana bastante. Y a mitad de mi tiempo en la universidad, mi hermana se hizo cristiana. Para mí eso fue como, no sé cómo explicarlo, fue como traición. O sea, fue como, wow, no puedo creer que hayas traicionado a la familia, le dije, porque todos teníamos que morir católicos, le decía, porque así nos habían enseñado a ser, toda una generación completa de católicos, y que así teníamos que morir. Entonces, ella solo me decía, ella trataba de explicarme con sus palabras que ese era el camino que yo debería de tomar también. Y ella trató de evangelizarme muchas veces, me intentó llevar a los pies de Cristo, pero yo siempre fui rebelde aún en esa parte. Siempre le decía que no. Incluso otras personas se me acercaban, mientras yo estaba en la universidad, otras personas se me acercaban y me decían, Claudia, aquí no está la respuesta en el alcohol, está en Cristo. Pero igual en mi rebeldía, solo vi todo eso y fue como, no. Yo decía, voy a ser cristiana hasta que ya esté en mi lecho de muerte. Tal vez le pido perdón. Mi plan era pedirle perdón a Dios cuando yo ya me estuviera muriendo. Entonces para mí ese era mi plan ideal. Para mí eso me daba como el aval de poder seguir siendo quien yo era. Entonces, mi hermana pasó batallando casi como por 2 años conmigo. O sea, pero ella lo hacía de una manera
que no era así como agresiva. Entonces, yo dije, bueno, la traicionera de la familia, dije. Y entonces pasó mucho tiempo batallando mi hermana con eso, orando y bueno, yo seguí en mis cosas, seguí bebiendo, a tal punto de que me había hecho un plan para no aguantar tanta hambre, de comprarme mis cositas ya preparadas o en latas, y así aguantaba una semana con tal de seguir bebiendo. Es más, yo estaba rentando una habitación cerca de la universidad y justo enfrente un muchacho había abierto un bar. Entonces, incluso las puertas estaban alineadas hacia ese nuevo bar. Mi compañera de cuarto y yo en ese entonces era como solo, vámonos. Antes de estudiar, vámonos, aunque sea por una. Y así estaba. El amor de mi vida era el alcohol en ese entonces. Fumaba bastante. Me acababa una cajetilla de cigarros yo sola. Y ese era mi consuelo. El alcohol, las drogas. ¿Tus padres sabían de todo esto o ellos no tenían ni idea? No, mi papá no tenía idea de esto para nada. Ni mi hermana, nadie tenía idea. Yo tenía mi mundo guardado solo para mí. Ni tan siquiera mi hermana. Mi hermana solo era como, seguía a Cristo, pero yo nunca le conté, mira, yo hago esto, me acabó el dinero de mi papá en mis vicios. Pero sí, no sabían ellos. ¿Cómo fue que cambió tu vida? ¿Cómo fue que llegaste, o cuéntanos ese punto a que tuviste que llegar para decir, ok, tiene que haber un cambio? Ok. Ya el último semestre de mi universidad, seguía lo mismo yo. Pasaron 4 años, 5 años consecutivos que era full bebida. Entonces, ya en mi último año, en último semestre de la universidad, recuerdo un sábado porque al día anterior habíamos bebido, el viernes anterior habíamos bebido. Y yo recuerdo que yo tenía una resaca muy fuerte ese sábado por la fiesta que habíamos tenido. Habíamos llegado quizás a las 6 de la mañana. Entonces tenía una resaca muy fuerte. Y en la tarde, después de almorzar, yo decidí acostarme, tomar una siesta. En eso que me duermo, ahí tuve el sueño que cambió mi vida para siempre. En el sueño, la universidad y la ciudad están como a 40 minutos más o menos de distancia. Y yo en el sueño, yo me acuerdo que yo iba en un transporte, me dirigía a la ciudad y ese transporte, hubo un accidente de tránsito. Pero fue tan fuerte el accidente de tránsito en ese sueño que yo salí volando del carro donde yo iba. Entonces yo me acuerdo que yo estaba tirada en la carretera y yo sabía que iba a morir en ese momento. Y yo en ese momento me acordé, aquí viene mi plan maestro, ya voy a morir, entonces a pedir perdón, se ha dicho. A empezar a decir perdón iba cuando algo explotó y morí. Cuando ya morí, después de que hubo un tiempo que todo se hizo negro, morí y empecé a irme en un túnel. Y la velocidad a la que yo iba era bastante rápida. Entonces empecé a irme por un túnel pero era directo al fondo de la tierra. Y yo sabía que ese túnel, y cada vez que se hacía más caliente. Entonces, después de como 1 minuto más o menos de que yo estuve viajando por ese túnel, llegué. Para ese entonces yo no sabía dónde estaba. Ahora puedo decir que yo llegué al infierno. En el lugar donde yo estaba, habían personas que estaban gritando, personas que clamaban por salir de ahí. Vi un lago de fuego, que por cierto no había nada en ese momento en el lago de fuego, pero sí habían personas como esperando algo antes de ser lanzadas al fuego. Entonces, cuando llegué a un lugar que iba como ser mi lugar en el infierno. Entonces, yo no tenía idea de dónde estaba, yo todavía no caía en cuenta dónde había llegado. Y cuando me voy fijando bien en mi cuerpo, vi que tenía unas cadenas muy grandes en mis muñecas y en mis tobillos. Unas cadenas que eran grandísimas, cada como collar era súper grande y eran oxidadas, estaban como llenas de cosas podridas y incluso el piso donde yo estaba parecía carne podrida. Entonces yo solo me acuerdo de que las cadenas no me dejaban irme para otro lado.
vi a personas en el mismo estado casi a la par mía y cuando me di cuenta de dónde estaba, empecé a gritar como, ¿qué estoy haciendo acá? No me funcionó mi plan de arrepentirme a tiempo. Después de preguntarme a dónde estaba, de la nada apareció una luz blanca, muy, muy, muy fuerte. Es un blanco, no puedo describirlo con algo que haya visto en la tierra. Pero esta luz empezó a ser más fuerte y empezó a tomar la forma de un ser humano. Yo no le podía ver la cara. Yo no sabía, no podía ver su rostro, no podía ver su ropa, nada. Solo emanaba demasiada luz. Y lo que me es interesante es que en ese momento esa luz hacía que todas las tinieblas, no sé, era como que todo no sé cómo explicarlo, todo, pero todo era como con él, era como, wow, aquí está. Entonces, en ese momento yo no sabía quién era, yo solo veía esta luz y esta luz, aparte de irradiar vida, irradiaba poder. Pero yo sabía de que no era un poder que te va a destruir, sino era un poder bueno. Y yo como, lo más interesante era que venía hacia donde yo estaba, esa luz, y se acercó mucho a mí. Cuando él se acercó a mí, las cadenas por sí solas se cayeron. Nadie les tuvo que decir nada, solo se cayeron y me soltaron. Entonces, después de unos par de segundos de silencio, él me dijo, Claudia, ven, te voy a dar una vuelta por el infierno. Entonces, cuando yo ni tan siquiera pude pronunciar ni tan una sola palabra, yo solamente, quizás en mi corazón fue como sí, sin preguntar, sin nada, solo dije que sí en mi corazón. Y empecé como a flotar donde él estaba, porque él estaba literalmente flotando y yo solo por inercia me fui a la par de él. Entonces, cuando eso pasó, hasta el momento yo no recuerdo de todas las cosas que yo vi en el infierno. Trato de hacer memoria y no logro recordar todo lo que yo vi. Solo recuerdo el final de ese tour que él me dio. Que me acuerdo que bajamos a un lugar que era muy estrecho y había un cuarto aún más estrecho y muy oscuro. Y había mucha oscuridad en ese cuarto. Y él solo extendió su mano y hubo luz en ese cuarto. Entonces, cuando ya vi que había en ese cuarto, vi a muchas de mis amistades que no habían muerto, solo amistades de universidad. Y él me dijo, Claudia, diles a tus amistades de que si ellas no se arrepienten, esto les espera. Wow. Entonces, cuando él me dijo eso, yo no podía hablar nada, no podía pronunciar ni tan siquiera una palabra de lo asombrada que estaba por él. Y nos regresamos al lugar donde a mí me tocaba. Y igual no recuerdo el camino de regreso. Yo no sabría decir qué vi en el infierno, solo me acuerdo de esas dos cosas. Y cuando ya regresamos donde él me había encontrado, él solo se quedó parado un tiempo y se fue. La luz se apagó. Y cuando al solo se apagaron las luces, las cadenas regresaron a mis muñecas, a mis tobillos. Y empecé a sentir una desesperación por verlo a él otra vez. Empecé a clamar que me diera otra oportunidad. Empecé a decir, por favor, llévame otra vez a la tierra de los vivos, le decía, para que yo me pueda arrepentir de mis pecados y seguirte. Después de como 5 minutos en el sueño de estar clamando que me diera otra oportunidad, me desperté del sueño y desperté llorando y lo primero que hice fue tirarme al suelo y pedirle perdón. Pero como yo venía de una familia católica, yo no tenía muchas palabras para Dios. Solo le sabía decirle perdón y hasta ahí. Entonces yo sabía que algo más faltaba decirle y le llamé a mi hermana y ella me guió por la oración de fe. Entonces ya después de eso, no puedo decir que tuve una transformación rápida porque todo lleva un proceso, ¿verdad? Claro. Pero cuando yo regresé a El Salvador, iba a tener un pequeño break antes de que ya me graduara. Y entonces mi hermana me dijo, te voy a presentar unas amistades para que tú te familiarices del mundo cristiano, me dijo. Y yo, bueno, está bien. Entonces, cuando hubo un muchacho, un amigo de ella, que
que me regaló una Biblia, pero estaba completamente nueva. La Biblia estaba en caja y todo. Yo no la abrí en ese momento. Yo de la Biblia no sabía absolutamente nada más que de algunas clases que me habían dado en el colegio, en la universidad de Biblia, pero hasta ahí de que yo quisiera leer la Biblia nunca pasó. Hasta que después de que regresé a la universidad me llevé a la Biblia. Yo no, solo fue como me la llevé, no tenía ningún plan, pero me la llevé. Tuve otro sueño en el que yo me veía caminando en una carretera oscura y se pusieron dos palomitas enfrente de mí. Una era blanca y la otra era negra. Y una voz que era una voz increíble, una voz con mucho poder, me dijo: Claudia, si sigues a la palomita negra, seguirás la muerte; si sigues a la palomita blanca, seguirás a la vida. Y yo seguí a la palomita blanca y ahí terminó mi sueño. Después me acordé de la Biblia, y en la Biblia, cuando la abrí y la desempaqué, había una palomita blanca en la esquina. Entonces yo dije, aquí es donde Dios me quiere tener. Y empezó mi vida. Me gradué, regresé al país, me fui directo a una iglesia donde estaba yendo mi hermana. Y la sed por saber de Dios empezó. Yo recuerdo que incluso la primera vez que fui a la iglesia, yo veía a todas las personas tan felices y yo dije, yo quiero esa felicidad que ellos tienen. Así que... ¿Puedes darnos un poquito más puedes darnos tu experiencia con cómo el Señor empezó a curarte del alcoholismo? Porque obviamente eso fue algo que fue muy, muy fuerte en tu vida. ¿Cómo lo hizo? Pues fíjense que al momento que yo acepté a Cristo, creo que fueron como 2 veces que solamente tomé, solo porque la influencia de mis amistades me lo exigía, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, cuando esas 2 veces que yo tomé, yo ya no le sentía gusto, ya no sentía nada, ya no sentía esa felicidad que me solía transmitir el alcohol. Entonces, cuando ya me gradué de la universidad, todo eso se esfumó, porque yo estaba y me sorprendió porque yo estaba tan metida en el alcohol que mis resacas cada año se hacían peores. Yo pasaba hasta con calentura de la resaca, a veces me despertaba temblando, mi memoria empezó a fallar mucho más a medida de que pasaban los años, por lo mismo del alcohol y la marihuana. Pero Dios fue quien tomó el lugar que había tomado el alcohol en ese momento. Y nunca volví a sentir la necesidad de volver a agarrar una bebida o para embriagarme, ni tan siquiera el cigarro. Ahora el cigarro me daba asco después de eso. Entonces, igual la marihuana nunca la volví a tocar. Y así el Señor fue tomando el lugar de mi corazón, a punto de que todo lo malo lo iba haciendo a un lado. Wow. ¿Puedes darnos ahora tu vida, digamos, en la iglesia, o cuando empezaste a ir a la iglesia? Si nos puedes dar un poquito de información hacia cómo te sentías, qué es lo que te acuerdas de ese momento de entrar a la iglesia por primera vez y empezar a ir a esta nueva vida. Sí, la primera vez que yo fui la mujer más feliz del mundo, porque experimenté una felicidad que yo jamás había experimentado. Creo que acepté a Cristo mis primeras veces que yo fui a la iglesia, acepté a Cristo muchas veces porque yo sentí esa emoción de, yo te acepto, Cristo. Y cada vez mi corazón se fue llenando de mucha alegría, mucho entusiasmo por conocer quién era el que me había ido a rescatar. Ya después de los primeros meses, lo primero que Dios restauró en mí fue las heridas de mi corazón. Él sabía que yo tenía que perdonar a mi mamá por todo lo que yo sentía por ella. Y creo que pasé por procesos de sanidad interior en esa área del perdón hacia mi mamá, quizás unas 20 veces. No fue necesario solo una vez hacerlo, me costó hacerlo. Pero gracias a Dios, Él sanó, Él se encargó de esa parte de sanar, de la parte de mi mamá, al punto de que después de quizás 5 años de ser cristiana, nos volvió a reunir con mi mamá, con mi hermana, después de no verla, después de 25 años. Entonces, para mí conocer a mi mamá después de 25 años fue
una maravilla, fue algo increíble lo que Dios había hecho. Y nos perdonamos, esa herida sanó y Dios sigue haciendo su obra en mí. Wow. Claudia, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 32 años. 32 años. En tus 32 años de vida, si podemos hacer un resumen de lo que Jesús ha hecho en tu vida, ¿qué es lo que puedes decir que Jesús ha hecho? Llevo 9 años de ser cristiana. En mi vida cristiana puedo decir de que he experimentado una felicidad que no se puede experimentar aquí en la tierra. No hay nada, absolutamente nada aquí que pueda sustituir eso, ni tan siquiera, como decimos acá, que le llegue a los pies. El Señor ha sido muy bueno, nos ha restaurado financieramente, nos ha restaurado en sanidad, nos ha restaurado en muchas cosas en mi familia. Dios sigue escribiendo mi historia. Yo sé que no es un trabajo totalmente hecho todavía. Dios sigue trabajando en mi corazón, Dios sigue trabajando en mi carácter, Dios sigue trabajando en muchas cosas en mi vida y sanando también a la vez. Así que en este tiempo puedo decir que no ha sido un tiempo que lo he perdido. Yo, de haber sabido que iba a ser así de feliz con Cristo, yo creo que me hubiera dicho a mí misma, si yo pudiera regresar al tiempo y decir a mí misma de qué época, le diría, Claudia, no perdas tu tiempo, acepta a Cristo ya. Porque lo mejor no lo está viviendo ahorita, lo está por venir. Para las personas que tal vez estén en ese problema ahorita o en esa adicción del alcohol, obviamente ahorita ya dijiste que lo harías diferente, pero para esas personas, ¿qué palabras les puedes ofrecer para esas personas que tal vez están en esa situación o conocen a un familiar que estén en esa situación? Yo les diría de que no pierdan tiempo. A veces nosotros creemos que el hacer ciertas cosas nos hacen personas cool, nos hacen personas que están en los buenos caminos, pero es mentira. Todo lo que te ofrece el alcohol es puras mentiras. No hay nada que Dios pueda hacer 1000 veces mejor que el alcohol. Yo les diría, no pierdan su tiempo en el alcohol, no le den mucho tiempo a decirle un sí a Jesús, porque Él puede restaurar todo lo que los hizo llegar a donde están. Claudia, últimas palabras para las personas que estén viendo tu testimonio por sobre todas las naciones? Pues yo les digo que se atrevan a decirle sí a Dios. Le dijeron que sí a muchas cosas, no les va a doler, no les va a costar nada decirle que sí a Dios.